Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del Portal del Villegas. Espero que hayan tenido unos buenos días de vacaciones, incluyendo no solo las fiestas patrias, sino que los días que se tomaron antes, los que se van a tomar después algunos. Nunca falta la razón para no ir a trabajar, pero en fin. Espero que lo hayan pasado bien, que no hayan tenido problemas y que todo siga lo mejor posible. No olviden que este programa, como todos los de la semana, está auspiciado por Hey y Remodeling. Hey son corredores inmobiliarios muy eficientes, toman pocos encargos, se concentran en ellos, usan métodos especiales y consiguen resultados donde otros se estancan por meses. Esa es toda la cuestión que a usted le interesa, lo antes posible, vender o arrendar esa propiedad suya. La otra empresa es Remodeling, puros profesionales para remodelar distintos temas, pisos, por ejemplo, cambiar o arreglar pisos que están medio estropeados, muebles de cocina que son complicados, tienen mueblistas especializados, pintura, otro tema que no es tan fácil como algunos creen. Pintar bien significa preparar bien los muros, etc. Arquitectos para temas mayores, en fin, profesionales para un trabajo profesional bien hecho, no al estilo de los maestros chasquillas. Todos conocemos qué pasa con los maestros chasquillas tarde o temprano. Bueno, este programa probablemente va a ser más corto porque no ha habido mucha actividad, ni siquiera en Chile no ha habido mucha actividad publicitaria en las campañas, ha estado todo el mundo preocupado de las fiestas, etc. Y así es que no hay mucho. Pero quién sabe, en una de esas me alargo con algún tema, como a veces me ocurre, me entusiasmo y empiezo a analizar o a disvariar de la noche, como ustedes crean. Ya que estamos con más tiempo, aprovecho la oportunidad de agradecer a las personas que se han estado sumando en estos últimos tiempos a Patreon y a Flow para hacer posible la mantención de este programa, que se hace dificultosa por las razones económicas que nos afectan a todos, no solo a usted, a mí también, a nosotros también, a todo el mundo. Entonces, la gente que está colaborando con nosotros, aunque sea con un par de dólares o $3 al mes, nos ayuda. Todo nos ayuda, cada gotita nos ayuda a mantenernos funcionando. Lo mismo digo para la gente que nos apoya en Flow y de otras maneras. Les cuento que el programa, el cursillo, o como sea que se llame, sobre Roma, lo tengo hecho hasta la mitad. No ha sido fácil, he tenido muchos temas que enfrentar, encarar, profesionales. No es fácil hacer el programa y dicho todo lo cual, voy a proceder a iniciar el programa comentando algo que cuando lo supe me pareció bastante repelente, para serle franco. Resulta que había una moción parlamentaria para que no se estuviese pagando indefinidamente un sueldo a los expresidentes. Una cosa que a mí me ha parecido siempre que no tiene ninguna justificación. O sea, yo he estado en muchas pegas distintas. De algunas me he retirado por mi cuenta, en otras me han echado. Y en algunas de ellas me han echado sin ninguna indemnización y yo tampoco he andado tocando puertas para conseguirla. Pero nunca se me habría ocurrido, digamos, seguir cobrando un sueldo si no estoy haciendo un trabajo. Pero los expresidentes sí siguen cobrando y es bastante plata y reciben plata para unas, abro comillas, fundaciones que no sé qué es lo que fundan. Son oficinas electorales, políticas, para mantener a algunos, digamos, ahijados, allegados políticos, por así decirlo. Bueno, querían hacer lo mismo, por supuesto. Querían continuar con esa práctica con el señor Boris, que nunca le ha trabajado un peso a nadie y iba a seguir recibiendo hasta que se muriera. Entonces hubo una moción para que se acabara esta cuestión o para que se cambiara definitivamente. Bueno, estimados amigos, hubo una votación, no hubo quórum suficiente para cambiar eso y por lo tanto sigue todo igual y el señor Boris, una vez que se vaya de una vez por todas a la presidencia, va a seguir recibiendo millones de millones de millones. Y bueno, él aprovecha una situación que existe. Yo me quiero centrar en la votación. 40 y tantas personas se abstuvieron. Es decir, abstenerse en este caso es conceder.
Al abstenerse, sabían que no iba a haber quórum y por lo tanto iba a seguir el señor Boric recibiendo esa granjería. Pero por otro lado, no se atrevieron a hacer pública su postura de apoyo a las finanzas privadas del señor Boric. Entonces adoptaron la actitud cobardona e hipócrita de abstenerse. Y aquí me conseguí finalmente, haciendo uso de una inteligencia artificial, la lista, y ni siquiera voy a dar las afiliaciones políticas, voy a dar los nombres de todos aquellos que se abstuvieron, que no fueron suficientemente hombrecitos o mujercitas para mostrar la cara y decir, yo apoyo que siga cobrando de las arcas nacionales, de los tributos del pueblo, el señor Boric. Se abstuvieron. Son la señora María Candelaria Acevedo, no sé de qué partido es, y si supiera tampoco lo diría, me da lo mismo. Esto debe ser bastante transversal, creo yo, por algunos nombres. Ana María Gasmuri, Emilia Nullado Ancapichún, supongo que es de los pueblos originarios. Héctor Barría, Andrés Giordano, la Maite Orsini, esa la conocemos todas, esa fulana. Arturo Barrios Oteiza, Marta González Olea, Lorena Pizarro Sierra, toda esta gente de izquierda. María Francisco Bello Campos, Carmen Herst, comunista. Alejandra Plasencia Cabello, digo, en este caso di su filiación porque todo el mundo la conoce. Muchos de estos otros nombres yo no los conocía. No los conoce ni su mamá, muchos de ellos. Alejandra Plasencia Cabello, Ana María Bravo Castro, Tomás Hirsch Goldschmidt, ese también lo conocemos. Matías Ramírez, Jorge Brito Asbun, Diego Ibáñez Cotroneo, Camila Rojas Valderrama, Félix Bugueño Sotelo. ¿De dónde salió toda esta gente? Raúl Leiva Carvajal, Jaime Sáez Quirós, Carol Cariola, bueno, esa también la conocemos, su filiación. Carolina Marzán, ¿de dónde salió? Juan Santana, Natalie Castillo, Cosme Mellado, Emilia Schneider Videla, Roberto Celedón Fernández, Daniel Melo Contreras, Daniela Serrano Salazar, Ricardo Cifuentes Lillo, Claudia Mix Jiménez, Leonardo Soto, otro que conocemos, Luis Alberto Cuello Peña y Lillo, Elia Molina, Cristian Tapia Ramos, Viviana Delgado Riquelme, Javiera Morales Alvarado, Alberto Undurraga Vicuña y Lorena Fríes Montleón, creo que se llama. He ahí personas que en vez de dar la cara y decir no, que siga metiéndose plata al bolsillo el señor Boric, aunque no hizo nada como gobernante, no ha hecho nada en toda su vida y no va a hacer nada después, salvo quizás conseguirse pitutos internacionales y seguir forrándose los bolsillos, pero no vamos a dar la cara, nos abstenemos. Todos los nombres que les leí. Usted saque sus conclusiones. Algunos de estos nombres le habrán sonado porque usted votó por ellos, por alguno de ellos. Bueno, a mí me parece que, ya muchos chilenos, que la mentalidad de los políticos de nuestra clase política, que el talante espiritual que tienen, no había llegado nunca tan abajo, tan bajo. O sea, tenemos temas de corrupción, incompetencia, pereza y cobardía. O sea, las virtudes cardinales de los políticos llevadas a su máxima expresión. ¿Por qué no dan la cara, por lo menos? Que los vea el público que votó por ellos, que están defendiendo que el señor Boric siga forrándose los bolsillos hasta el día de su muerte. Por nada. Por existir, por respirar, que es lo único que sabe hacer, supongo. Respirar y otras funciones biológicas. Nada más. Y charlatanear. No sé si eso es una cosa que vale la pena agregar. Me parece bien penca. Bien penca la conducta de estas personas. Bien cobarde, ¿no? Bueno, o sea, sacándole el bulto a la responsabilidad. Porque los legisladores están para legislar, para votar a favor o en contra, no para hacerse los hueones, corriéndose, absteniéndose. Yo me abstengo. Me lavo las manos. Pero no se lavan las manos con estas acciones. Se las ensucian. Meten las manos en una vasija con caca hasta los codos.
Y se abstienen en esto, además. O sea, ya no hay calificativo. No hay calificativos para esta gente. Y algunos de ellos, y quizás muchos, van a ser reelegidos. Así que tendría yo además que agregar otro capítulo aquí en este programa. El capítulo acerca de los electores que una y otra vez vuelven a reelegir a estas mismas calamidades humanas. Una y otra vez. A los incompetentes, a los tontos, a los de bajo CI, a los ignorantes y también a los cobardes. ¿Cómo no va a hacer mal a la política? Después ustedes mismos, los que eligen a estas personas, llegan las encuestas, les preguntan qué opinión tiene usted del Congreso y entonces les dan una pésima evaluación. Y entonces el Congreso desde hace tiempos inmemoriales está en el piso del respeto público. No se le respeta. ¿Pero por qué no se les respeta? Porque son pencas. ¿Y cómo llegaron ahí esos pencas? Porque ustedes los eligieron, pues. O sea, basta que se paseen una semana en los distritos con una sonrisa de oreja a oreja, haciéndose los amorosos, y los hueones caen y vuelven a votar por ellos. Bueno, impresionante. Ahora, respecto al tema de por qué se les sigue pagando a los presidentes después que dejaron de serlo, yo nunca he entendido la razón de eso. ¿Por qué? ¿Se supone que no pueden buscar pega después? Esa es la idea de que han estado en un cargo tan importante, tan solemne, que resultaría poco aceptable que después estuvieran, digamos, presentando currículum. Yo no sé si eso es aceptable o no, pero me parece muy inaceptable el vivir como cafiche de los fondos públicos toda la vida. Cafiches. Y no solamente, ella es harta plata. Es plata además adicionales para mantener sus fundaciones, su personal, toda su máquina política que les permite seguir jodiendo al país si así lo desean, como lo vemos con varios expresidentes y expresidentas especialmente. Bueno, cada país tiene el gobierno que se merece, estimados amigos, y los políticos que se merece. Cada país tiene lo que se merece de acuerdo a sus actos, a los actos de la mayoría de su población. Punto. Que llega el momento de los que hubo en que hay que elegir a las autoridades y se dejan arrastrar por imbecilidades. Porque tiene bonita cara la candidata, porque es sonriente, el de más allá porque le dio la mano, le palmeteó la espalda, le hizo promesas, eso es lo más común, promesas y más promesas, y vuelven a votar por ellos. Vuelven a votar y ahí vemos personajes y apellidos que se sostienen y se mantienen en el tiempo por décadas. Se crean incluso dinastías políticas. Una vez que se muere o se jubila ya, porque ya arrastra las patas, y llega el hijo, y llega el hermano, el primo, el sobrino, y siguen, y siguen, y siguen. Bueno. Naturalmente esto no es un pecado capital de Chile solamente, ¿eh? No. Así que no se trata solo de los chilenos, de cómo somos los chilenos, cómo somos los seres humanos en general, porque este fenómeno, más o menos, con grados mayores o menores, se da en todas partes. Y no se aprende nunca. Eligen y después se dedican el resto del periodo en que esa persona que eligieron está en el poder, se dedican a pelarlo, a denostarlo, a mal evaluarlo, a criticarlo, a censurarlo. Y lo vuelven a elegir. Pues yo puse el ejemplo que todos hemos tenido cuando hemos ido a Buenos Aires. Nos subimos un taxi en Ezeiza y empieza el chofer hasta que se llega a la ciudad hablando contra los gobernantes que ellos mismos han elegido. Che, estos tipos que son los ladrones, y no paran. Y lo eligen. Miren lo que pasó recién en Argentina. Vuelve a ganar en una elección parcial, afortunadamente, el peronismo. Los peronistas que han estado destruyendo y robando ese país desde la época de Domingo Perón en adelante. Con muy breves interrupciones, con interrupciones militares en algunos casos, o con interrupciones de
de las cívicos radicales en otro momento, pero en general ahí han estado siempre, o gobernando como un fantasma, como un espectro permanente. ¿Y quién los mantiene ahí? El pueblo. Bueno, amigos, permitidme ahora ir a mi primer bloque de sponsor de este programa, que lo inicio con origami-chile.cl, que es un lugar, una empresa que importa las mejores cocinas del planeta en calidad, en diseño, en materiales, en durabilidad, en todo. Si usted quiere tener una cocina que cocine, una cocina que se pueda ver, estoy pensando especialmente en estos departamentos de diseño moderno en que la cocina está encima del living, poco menos. Bueno, Origami, estimados amigos, es el sitio al cual tienen que ir, origami-chile.cl. La instalación está a cargo de ellos, tienen profesionales, no tienen que estar buscando a alguien que no se sabe si va a dejar un escape de gas o cualquier cosa. Origami-chile.cl. Ahí están las mejores cocinas, ahí está la que usted quiere. Continúo con Fastmark.cl, empresa de transporte, una empresa chilena. Transporta desde Estados Unidos a Chile, atiende a empresas y a privados. Grandes cargas, pequeñas cargas, si es que su carga es pequeña. Un privado también podría estar importando si quiere un tanque a lo mejor. Lo que sea, se lo trae con la misma diligencia, con la misma eficacia, esta empresa chilena que conoce bien el laberinto administrativo y se va a encargar de poner en la puerta de su casa o de su fábrica lo que usted pidió. Fastmark.cl. Sigo con Autowolf.cl, ahí la ubica. Ya lo sabéis, amados hermanos, esta gente viene a su casa y en 24 horas dejan como nueva la carrocería de su vehículo, como nueva, garantizado por mí porque lo hicieron aquí, con un auto del año 99 que tengo yo, que está perfecto, una joyita. Queda como nuevo, delante de sus ojos lo hacen, así que usted es la mejor garantía de la calidad del trabajo. Y tienen además una automotora de compra-venta de autos usados. Ellos conocen muy bien el mercado porque muchos de los que le encargan amolonar la carrocería es porque quieren vender, ¿no es cierto? Así que conocen muy bien íntimamente el mercado. Si usted está buscando un auto o quiere vender su auto, póngase en contacto también con autowolf.cl. Aquí está todo a mi derecha, las direcciones en internet, los teléfonos, todas esas cosas. Y termino este bloque, amigos, con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica a artistas de este arte precioso que es el flamenco, para que le amenicen una jornada privada suya. Puede ser un cumpleaños, han estado en varios cumpleaños ya. Puede ser un matrimonio. Tienen precisamente ahora, los contrataron por un matrimonio. Puede ser un evento corporativo. También han estado en ese tipo de cosas. Ellos se encargan de todo. Usted no tiene que preocuparse de nada. Ellos llevan el equipo de sonido, el tablado, todo. Nada, usted no hace nada. Les pone un sector donde van a instalarse y listo. Un espectáculo maravilloso, no se lo puede perder. Bueno, hoy día, para mí, para ustedes ayer, se celebra, llega a ser divertido, el Día Internacional de la Paz. Se celebra el Día Internacional de la Paz en momentos en que en el mundo hay más de 40 guerras. 40. Algunas de ellas son guerras internacionales. Algunas de ellas son guerras que llevan años, que son estas guerras de insurgentes, de guerrilleros, qué sé yo. En fin, hay muchas variantes que ustedes pueden ver en la prensa, pero 40 conflictos bélicos de un grado o de otro. Los que más son sonoros, los más sonados, son por supuesto la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra que tiene Israel con todos los países, o con varios países, o con varios movimientos, más bien, y un país, con Irán, país, y con movimientos adiestrados, financiados y armados por Irán, Hezbollah, Hamas y los Houthis. Y hay otros grupos que no recuerdo los nombres, con el mundo islámico en general, con los extremistas del mundo islámico, que son muchos. Esa es una guerra importante. Después hay otras situaciones que son conflictivas y que dan lugar intermitentemente a choques físicos. Por ejemplo, en la frontera en los Himalayas entre China y la India. ¿Para qué sigo? ¿Para qué sigo, digamos, dando ejemplos? En África permanentemente hay situaciones de grupos armados
extremistas musulmanes o de otra naturaleza en perpetua guerra y matanza. De vez en cuando aparece en el diario que un grupo mataron a todos los habitantes de una aldea. Eso es cosa permanente. 40. Y eso no va a ser sino aumentar, amigo, porque las guerras disminuyen, nunca desaparecen porque está en la naturaleza de la sociedad y del ser humano la violencia, el conflicto por intereses contradictorios. Eso no tiene remedio. Pero hay veces que se disminuye un poco esta cantidad de conflicto por una razón muy simple, porque hay alguien que domina una situación y controla eso. No porque creció el amor y la fraternidad universal, sino porque hay alguien que domina a los demás. Se habla de la paz romana, Pax Romana, un periodo cuando el Imperio Romano era poderoso y por lo tanto en toda el área que cubría con sus legiones no había espacio para guerras de gran calado, aunque siempre había conflictos, guerrillas de algún grupo, desafecto, bandidismo, etc. No dejaba de haber, pero había menos. Después de la Segunda Guerra Mundial se instaura un orden también donde hay Estados Unidos y Rusia son los grandes poderes que controlan sectores distintos del mundo y hay menos, pero estaban las guerras de descolonización en África, por ejemplo. Todas las colonias que tenían los países europeos del siglo XIX se terminaron, pero no sin antes guerras de guerrilla, etc. Hasta Portugal tenía colonias allá, desde la época, digamos, los navegantes, más o menos del siglo XVI, XVII. Pero habían menos. Había cierto equilibrio, que era el equilibrio establecido en eso que hemos llamado la Guerra Fría. Pero todo ese mundo se desplomó. Aparecieron nuevos poderes. Se diseminaron capacidades armamentísticas que le dan poder importante incluso a los grupos más pequeños. Y ha cambiado el panorama, la correlación de fuerza, y por lo tanto, en medio de este derrumbe de un orden y la aparición de nuevos poderes, tenemos guerra, y tenemos más guerra, y vamos a tener aún más guerra, hasta que no se establezca un nuevo hegemón o una nueva situación de uno o dos o tres grandes poderes que impongan orden en distintas secciones del planeta. Hasta que no llegue ese momento, vamos a tener más y más conflictos militares, porque así es como los seres humanos resuelven sus diferencias en última instancia, con la violencia. Así ha sido la historia. El mito bíblico o la historia bíblica, si ustedes quieren, del asesinato de de Abel por Caín, ahí tienen el primer caso, digamos, registrado, por así decirlo. Así se resuelven. Caín no podía resolver su odio contra Abel, que recibía los favores de Dios, nos cuenta la Biblia. No lo podía resolver, digamos, con una mesa de negociación, al parecer, y lo mata. Y es castigado por Dios, marcado. Bueno, todos somos Caín y todos somos Abel al mismo tiempo, según si somos nosotros los que damos la puñalada o la recibimos. Entonces, solamente hay más paz cuando alguien le pone la bota encima a todos los demás. Piensen ustedes en el caso de Yugoslavia, para poner un ejemplo más localizado. En Yugoslavia coexistían serbios, croatas y otras dos o tres etnias, más la coexistencia de varias versiones religiosas distintas y enemigas entre sí, pero no podían hacer nada, no podían, digamos, luchar unos contra otros, porque arriba de todo ello estaba el Estado yugoslavo, Tito. ¿Se acuerdan de Tito? Se acabó el Estado yugoslavo, se desintegró el Estado yugoslavo y empezó las terribles guerras de los Balcanes que ustedes quizás han olvidado, finales del siglo pasado, donde vimos situaciones que parecían que habían desaparecido de la historia humana, pero nunca desaparecen las brutalidades de la historia humana. Intermitentemente, yo ya soy suficientemente viejo para haber visto en distintos momentos a personas, tanto cercanas mías como simplemente gente de la cual uno sabe lo que piensa por una información, por un libro, por una columna, que han creído que ya, ahora sí, que se acabó la historia, que se terminó la historia, se terminaron las guerras, vamos hacia la paz universal, y una y otra vez son desmentidos por la realidad. Así es que el Día Internacional de la Paz se celebra en medio de 40 guerras. Divertido, ¿no?
Y a propósito de eso, ya que estamos hablando de paz y de guerra, de la guerra y la paz, como el libro de Tolstoy, los rusos que están siendo, a pesar de lo que dicen los periodistas que no tienen ni idea, tanto en este país como en todos los demás, y que se comen toda la propaganda rusa, como de costumbre, sin examinar, los rusos están perdiendo la guerra. Los periodistas creen que la están ganando. Y algunos quieren creer que la están ganando. ¿Por qué? Porque avanzan, pero muy poco por lo demás, territorialmente. Entonces piensan que esta es una guerra como las demás, en que gana el que ocupa más territorio. Lo cual es una completa imbecilidad. No se dan cuenta de cómo es la guerra ahora. Un elemento técnico, por ejemplo, como el dron, es por sí solo, fuera de otros elementos también, ha cambiado la naturaleza del combate y por lo tanto de la guerra. Entonces, los rusos avanzan un par de kilómetros, pagando un costo catastrófico en vida y en material, pero los periodistas dicen, avanzaron 4 kilómetros cuadrados, así que están ganando la guerra. Eso no es ganar la guerra. Bueno, pero como parecieran haber enloquecido en el Kremlin, ahora están punceteando a la NATO, a ver hasta dónde aguanta la NATO, que es muy aguantadora, parece, porque los europeos en general, después de décadas de paz y de prosperidad, se han reblandecido y naturalmente, es entendible, no quieren, digamos, entrar de frentón en una situación bélica con Rusia, entonces los están punceteando. Y hay nuevas incursiones rusas en el territorio, en el espacio aéreo de la OTAN, de países de la OTAN. ¿Se acuerdan de, esto ya lo comentamos, Polonia? 19 drones entraron en Polonia sin carga explosiva, lo cual mismo está revelando la intención que tenían. Entraron a territorio, profundamente en territorio polaco. Al otro día o a los 2 días, hicieron lo mismo en Rumania. Y la última incursión fue en Estonia, donde no fueron simplemente drones, fueron aviones de combate. 3 aviones MiG-31 rusos entraron al espacio aéreo de Estonia, no por un momento, por un error de navegación, sino que estuvieron 12 minutos ahí toreando en el espacio aéreo. Y luego, cuando vinieron las reclamaciones, los rusos hicieron lo que mejor saben hacer, mentir. No, nosotros no hemos entrado al espacio aéreo. Eso es una mentira. Y ahí están las pruebas. O sea, entraron, ahí están los registros de radar, ahí están lo que vieron los pilotos de la OTAN que finalmente fueron a echarlos de ahí. Pero nadie se atrevió a tirarlos, digamos, a derribar esos aviones. O sea, y Rusia quiere ver hasta dónde siguen en la OTAN, en los países europeos, que son renuentes, que son blanditos, hasta dónde los pueden seguir empujando. ¿Hasta dónde? Dicho sea de paso, aquí quiero insistir en un punto que he hecho varias veces, pero lo hago de nuevo por si usted se le olvidó o no ha visto sus programas. En la doctrina o en la costumbre militar rusa no les importan las bajas. Nunca les han importado. Nunca. Pueden perder en una batalla 50.000 hombres, así por una batalla ya incluso que no tiene mucho sentido, y no les importa. Porque el pueblo ruso, para las élites que lo manejan, son una manada que se puede llevar al matadero sin ningún problema. Lo hicieron en las guerras de Pedro el Grande contra los suecos. Lo hicieron en las guerras napoleónicas contra Napoleón. Lo hicieron en la Primera Guerra Mundial. Ahí sí que les costó, digamos, alzar, digamos, la corona y la cabeza, literalmente. Lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Al final, que esto lo he dicho y lo voy a contar de nuevo, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba totalmente derrotada la Wehrmacht, la Alemania nazi, cuando se trataba de tomar Berlín, que ya no era nada, no tuvieron ningún problema los rusos en seguir enviando tropas y perdieron en esa batalla que ya no tenía mucho sentido. Podían haber simplemente asediado, cercado y esperar que se murieran de hambre, digamos, las últimas tropas, o que se rindieran. No, atacaron, perdieron alrededor de 100.000 hombres en esa batalla final. Antes de eso, en las alturas de Hedlow, más o menos cerca del, ¿qué río? El Dniester, el Oder. Ahí perdieron 30.000.
Así, da lo mismo, tiran gente nomás. Y es lo que están haciendo en Ucrania. Han perdido, en este momento llevan 1.100.000 bajas. 1.100.000 bajas entre muertos y heridos. No tienen respeto ninguno por su propia gente. Yo los invito, como lo he hecho anteriormente, a que vean videos, no estoy inventando, donde se ven soldados rusos que fueron heridos, pero que los mandan de nuevo al campo de batalla, con muletas, con una mano en una muleta y con la otra sosteniendo el rifle. Están las imágenes, con muletas. Vean ustedes los buses donde suben a los que han reclutado a la fuerza o inventándole unos sueldos maravillosos que pueden inventarlos porque no los van a pagar, porque los van a matar ligerito, así que no hay que pagar, a los muertos no se les paga sueldo. Viejos, niños, heridos, tipos que van con un brazo vendado, los suben arriba del bus, los llevan a algún lugar, los mandan al campo de batalla donde los matan. Y la otra vez les conté cuál es el promedio de duración, digámoslo así, de estos soldados que mandan al frente ruso. Algunos de ellos en 3 días ya están cadáveres. Pero no les importa. No les importa. Ahora, la diferencia es que ahora Rusia no tiene todo ese capital humano, todas esas manadas tan grandes de gente a tirar al matadero, como en la Segunda Guerra Mundial, donde perdieron entre puros soldados algo. ¿Cuántos murieron? Como 12 millones. Impresionante. Los alemanes se cabreaban de matar rusos. Seguían mandando oleadas. Vean ustedes las memorias de soldados alemanes. Yo he leído de la Segunda Guerra Mundial que no lo podían creer. Venía una oleada, los acribillaban, los mataban a todos. Venía otra oleada, ya caminando sobre los cadáveres de la primera oleada, los mataban a todos. La tercera oleada, la cuarta, hasta que finalmente a los alemanes se le acababan las balas o lo que sea. No les importa. No les importa en absoluto. Y entonces ahora están punceteando a la OTAN. Y no sé en qué están pensando. Seguramente están pensando en que los europeos se han convertido en unos cobardes sin remedio y que van a seguir, digamos, haciendo reuniones, declaraciones, y a lo más mandando armas, pero a pichintún a Ucrania, porque eso es lo que hacen, salvo 1 o 2, 3 países por ahí, a pichintunes, muertos de susto, hablando de paz, de una paz que no se consigue en este momento con acuerdos que los rusos se mueren de risa de ello. Vean ustedes las declaraciones de los líderes rusos ahora, del Peskov, que es el vocero, de Medvedev, que es el segundo a bordo, del propio Putin. La guerra continúa. El Trump ha tenido, el propio Trump ha tenido que reconocer de que lo dejaron caer. Y usó esas palabras en inglés, claro. Me dejaron caer. Putin me dejó caer. He let me down. Me dejó caer. Pero va a seguir dando ultimátum vacío, va a seguir dando plazos vacíos, que eso sí que no son vacíos, plazos para que los rusos terminen, según cree Trump, terminen de conquistar Ucrania. Entonces ahí el problema es otro. Se acaba el problema de la guerra porque se acabó la guerra, porque ganaron los rusos, cosa que no va a ocurrir. Bueno, el hecho es que hoy es el Día de la Paz. Hoy domingo es el Día de la Paz. Amigos, permítanme recordarles ahora entreninglés.com para los que quieran realmente conversar en inglés, o sea, entender lo que le dicen, aparte de poder hablar y formar frases más o menos coherentes y manejarse en el mundo, entender lo que le dicen, entender lo que dicen los actores en las teleseries, entender el inglés, lo que habla la gente. Cursos online dados por profesores súper eficaces. Yo los invito a que entren al sitio entreninglés.com y vean los detalles de los cursos, los horarios, los precios. Hay siempre rebaja y siempre muchas facilidades. Continúo con el método eb.cl para eliminar aquellas imperfecciones, por decirlo fino, de su cuerpo que usted quiere eliminar y que no se pueden eliminar con gimnasia, con deporte o con dietas. Hay métodos directos. El método EVE, traído de Corea del Sur, tiene métodos directos para eliminar esa barriga que le llega hasta las rodillas, para eliminar las estrías, la celulitis, etc. Póngase en contacto, vea dónde están los locales. Hay uno que está en Vitacura, otro está en Concón, los horarios, vea todos los detalles, los precios, el método eb.cl. Continúo con sliconsultores.cl, un sitio donde usted va a encontrar un grupo de ingenieros que están dedicados a revisar su
su logística. Aquí parece que me está llegando un mensaje de Nicole, vamos a ver qué me dice, parece que tendremos Nicole esta semana, pero van a revisar la logística, van a encontrar las cosas que están mal hechas, que están funcionando mal, le van a ofrecer alternativas y le van a buscar el personal necesario para ejecutar ese nuevo modelo logístico. Y termino con Compre Oro, termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro y plata en lingotes, en moneda, para tener una reserva financiera absolutamente sólida que le va a permitir a usted estar tranquilo en medio de los tumultos económicos y además, de hecho, está funcionando como una inversión porque está subiendo de valor, especialmente el oro. Bueno, siguiendo con las cosas militares, Maduro, que está cercado por esta flota aeronaval norteamericana, está haciendo todo lo posible para sostenerse políticamente, militarizando al país de una manera que tiene mucho de opereta. Es cuestión de ver los videos porque es para la risa. Le están entregando armas hasta viejas de 80 años. Imagínense ustedes, yo creo que se les cae de las manos los rifles. Entonces está formando unas milicias. Y está distribuyendo esas milicias por las costas. Como que Venezuela fuera a ser invadida por Estados Unidos, cosa que no va a ocurrir. Nunca estuvo en el objetivo, no tiene sentido ningún, ni político ni militar, pero él lo hace para generar una atmósfera que le permita sostenerse en el poder, creando este fantasmón que va a ser invadido Venezuela, que hay una guerra entre Estados Unidos y Venezuela, cuando lo que hay es una guerra entre Estados Unidos y el gobierno, el Estado venezolano, del cual se apoderó, usurpó Maduro y su grupo de milicos vinculados al narcotráfico, el cartel de los soles, o cártel, dicen otros, de los soles. No tienen interés, no van a invadir, aquí no va a haber una invasión de Normandía en las costas del Caribe, de Venezuela. Pero él está armando a la población y los lleva a entrenar a unos viejos, unas viejas. Yo no sé, algunos son voluntarios, otros los llevan, otros simulan para que no digan, oye, este se quedó en la casa, este es enemigo Maduro. Una verdadera chacota. Y esos militares tan heroicos que están armados, lo único que han matado últimamente son venezolanos. En las revueltas del año 24, en las protestas del 24, mataron, aquí tengo la cifra, a 30 personas. 30 personas mataron en las revueltas del año 24. Así que ese es el único expertise que tienen los militares venezolanos, matar venezolanos. Si hubiera realmente un enfrentamiento militar con Estados Unidos, todas estas milicias, al primer disparo, el 99%, digamos, saldrían corriendo, y el otro 1% desaparecerían, digamos, en 5 minutos. ¿Qué puede hacer un civil que le pasan recién un rifle contra profesionales de élite? Nada, pero no va a ocurrir eso tampoco. Este es un asedio, le van apretando el cogote con la idea, que puede que resulte y puede que no, de que finalmente ya ese gobierno se caiga como una fruta pasada de madura sola, pasada de maduro en este caso. Yo no sé, he dicho acá, tengo mis dudas de hasta qué punto eso va a funcionar. Puede que sí, puede que no, pero lo que sí tengo claro es que no va a haber una invasión y que todo este despliegue y todos estos discursos y todos estos gestos es la típica opereta de los países caribeños. Perdonen que lo diga, pero hay mucho de eso también, de la cultura de esas regiones. Todo es así como una especie de, no sé, de cumbia militar han armado. Pero puede pasar cualquier cosa, es verdad. Cuando usted junta en un punto del espacio y del tiempo una tremenda masa de fuerza militar, por último, por accidente puede ocurrir algo. Pero ese algo que ocurra, en todo caso, si llega a ocurrir, no va a ser precisamente una gran victoria del pueblo venezolano, sino que va a ser una aniquilación del gobierno de Maduro. Y ahora, vengámonos a la política chilena. Ha habido poca actividad, como les decía, por las fiestas patrias y todo eso. Ha estado todo como en el congelador político. Pero he visto algunas declaraciones de doña Jimena Rincón, a la cual, como ustedes saben, la defenestraron de su candidatura a senadora en la región del Maule. Una operación repelente, armada, según dice Jimena Rincón, en la oficina de Elizalde, y monitoreada o empujada por la señora Pablo Bodanovich, por un abogado de apellido, no me acuerdo, Osorio, creo, Gabriel Osorio creo que se llama, y otras personas de ese cariz, más o menos.
y la cuestión era reventar a la Rincón. Bueno, feísimo, pero eso es lo que hacen los políticos. Entonces, en una entrevista de la prensa, aparece Jimena Rincón asumiendo el manto de martirologio. Me ha costado caro, antes y ahora, dijo, me ha costado caro defender mis convicciones y principios. En primer lugar, ¿cuáles principios y cuáles convicciones? Yo nunca he sabido cuáles son las convicciones y principios que tenían, ni siquiera en su mejor época, los demócratas cristianos. Nunca fue claro para mí, fue toda una oscuridad, un charlataneo, medio, no sé si cantinflero en esa época, sonaba como serio. La patria joven, la revolución en libertad, cristianismo, democracia cristiana. Pero luego han pasado las décadas y ya ni siquiera queda eso. Ya ni siquiera queda la duda de qué diablos esos principios y convicciones de los demócratas cristianos. Yo no sé cuáles son los principios y convicciones de doña Jimena Rincón, si ella pudiera explicarlos realmente sin caer simplemente en las generalidades vacuas que podría escribir Atila, de que yo respeto la democracia, el bienestar del pueblo. No, ¿cuáles son concretamente? No sé. Pero, segunda cosa. Esto no es un tema, una lucha épica entre principios y convicciones, una especie como de batalla entre musulmanes y cristianos en la Edad Media, una cruzada. No. Aquí no es un tema de convicciones ni principios, esto es un tema de cochinadas políticas electorales nomás, pues. Punto. Y Jimena Rincón debiera saber mejor que yo, porque ella es política toda la vida, que así funciona su mundo, pues. Ese es su ámbito, ese es su métier, su oficio. Un día le toca a usted ser víctima y otro día le toca a otro ser víctima. Al otro, por distintas razones. Algunos días es la Paula Bodanovich la que arma un cambullón y el día de mañana podría haber sido usted que armara un cambullón. Aquí no hay inocentes, Jimena. No hay mártires. Aquí simplemente hay perdedores y ganadoras en una batalla que no tiene nada de épico, sino que es simplemente una pelea cochina en la sombra, a mordiscos, apuñaladas por la espalda. Eso es lo que hacen ustedes los políticos. No se venga a convertir en mártir, en Santa Jimena Rincón. Yo no digo que usted sea mala persona. No. Simplemente es política. Y eso es la política. Ahora y siempre. Cochinadas, zancadillas, puñaladas por la espalda, traiciones, intrigas, suciedad. Eso. Así que no se envuelva en esta cosa mártir, así como que fuera Arturo Prat. No, a usted no saltó el abordaje ninguna cosa, simplemente la empujaron. La empujaron al abismo por el momento, porque usted, en todo caso, no me preocupa el futuro de Jimena Rincón, es una mujer joven, todavía. Y seguramente que va a resucitar de alguna manera o de otra. No hay problema con eso. Así que esto es martirologio, no. Y ahora voy a ir otra vez al ámbito internacional, porque hoy domingo, mientras estoy grabando, ayer para ustedes, o quizás hoy día si tiran este programa tarde en la noche, se celebra el funeral, no sé si la palabra el verbo celebrar corresponde, el funeral de Charlie Kirk, este activista, ideólogo joven, conservador norteamericano que fue asesinado de un balazo hace una semana atrás. Y se conmemora en este momento eso masivamente en un estadio que va a estar repleto. Van a ir todas las autoridades del gobierno norteamericano, incluyendo el presidente Trump, ministros, funcionarios, van a ir aviones cargados con el gobierno norteamericano entero, van a estar ahí. Entonces, de esto pueden derivar muchas cosas. El asesinato mismo ya es una muestra de para dónde dónde está yendo la política norteamericana. Es cierto que no es primera vez que se mata a una figura política en Estados Unidos. Pero no todos los asesinatos son iguales. No todos los asesinatos ocurren en el mismo contexto psicológico y político.
no todos tienen las mismas consecuencias. Cuando mataron a Kennedy, la consecuencia fue, bueno, la gente, por supuesto, hay una conmoción, pero no hubo un quiebre institucional. El vicepresidente asumió la presidencia, Lyndon Baines Johnson. Las políticas que tenía en mente, según dicen Kennedy, fueron revertidas. Se amplificó, se escaló la guerra de Vietnam. Al parecer Kennedy quería terminar el compromiso norteamericano ahí. En fin. Y eso es todo. Y claro, el asunto ha tenido consecuencias hasta el día de hoy. Se sigue hablando del asesinato, han habido películas, series, novelas, etc. Pero no hubo un quiebre institucional. Porque eran otras circunstancias. Era el año 63, no el año 2025. Ya ha pasado mucho, pero mucho tiempo. Ha pasado más de medio siglo, ¿no? Y la situación, la temperatura política en Estados Unidos es completamente distinta. Completamente. No es primera vez que un hecho político, que una situación puntual genera consecuencias muy graves, mientras que en otro momento histórico no las produce. Yo les quiero recordar la Guerra Civil Americana. Si ustedes estudian, como yo he estudiado bastante, creo que alguna vez les he mostrado algunos libros que tengo sobre eso, les he dado recomendaciones de libros, etc. La he estudiado bastante. Y esa guerra no estalló de un día para otro, así como así. Los estados que se separaron de la Unión no se separaron de un día para otro porque se le ocurrió a alguien. Fueron precedidos por un largo periodo de incrementado conflicto político por las razones de esa época que tenían que ver con la esclavitud, entre otras cosas. Fue uno de los factores, no el único. Había una diferencia ideológica, emocional bastante grande entre muchos habitantes del norte y muchos habitantes del sur. No meramente por la cuestión de los negros y los esclavos, ¿eh? No se crean con eso. No, habían otros factores. Eso se fue agravando. El problema se chuteaba con distintos acuerdos que servían para postergar el conflicto, pero al final se produjo la guerra civil. En Estados Unidos hoy en día se vive un clima de división tremendo no solo entre republicanos y demócratas, sino que entre las élites y los demás. Todavía hay temas raciales pendientes. Porque los temas raciales no desaparecen simplemente porque ahora en las seriales aparezcan negros y negras haciendo todos los papeles. No. Cambia de forma el conflicto racial. Ya no hay unos tipos con un capuchón blanco así de Ku Klux Klan colgando de un árbol a un negro. No. Ahora hay otra forma de conflicto. Y el conflicto no necesariamente viene desde los blancos hacia los negros, sino que ahora desde los negros hacia los blancos. Hay muchos conflictos que se han agudizado porque, como hemos dicho aquí tantas veces, los procesos van acumulándose, van creciendo en magnitud hasta que cambian de calidad. Y en un conflicto que en un momento dado, por ejemplo, le voy a dar una anécdota, en ese Congreso norteamericano previo a la Guerra Civil, hubo una famosa situación en que un congresal del sur de Estados Unidos, de uno de los estados del sur, agarró a bastonazo y casi mató a un congresal de los estados del norte. Bueno, eso era una muestra del grado de conflicto. Ahora no son tipos que anden con bastones dándose bastonazos, pero hay otras formas en que se expresa este conflicto que lo hemos visto tanto en el Congreso norteamericano, donde hay gente de orígenes rarísimos, como estas mujeres musulmanas que llegan al Congreso cubiertas de trapo en la cabeza, y cosas como nunca se habían visto. El conflicto es muy grande. Entonces, si el día de mañana jóvenes que eran seguidores de Kirk, o adultos, o lo que sea, grupos políticos, movimientos, facciones que estaban más o menos dentro del territorio de las ideas de Kirk, deciden vengarse y matan o agreden a gente del sector de izquierda, eso se va inmediatamente a multiplicar y vamos a tener un conflicto en Estados Unidos que no sé qué forma va a tomar, pero que va a ser serio, muy serio. Esto no es nuevo,
ocurre en todas las sociedades, ocurre tarde o temprano, inevitablemente los conflictos entre los seres humanos son permanentes y los largos periodos que pueden parecer de paz no son otra cosa que un conflicto enlarvado, un conflicto a baño María, digamos, a fuego lento, pero tarde o temprano viene la ebullición, estimados amigos, y se genera un conflicto brutal que genera un nuevo equilibrio que también mantiene elementos de conflicto que empiezan a crecer y así el ciclo se perpetúa y ustedes lo pueden comprobar leyendo cualquier libro de historia. Cualquiera, de cualquier sociedad, de cualquier país, van a ver el mismo proceso. No hay paz, hay conflicto o abierto o tácito, o expresándose en una guerra civil, o expresándose en un grado mayor o menor de violencia y delincuencia civil, o con diferencias ideológicas que luego se transforman en diferencias a balazo. Siempre está presente eso. Si ustedes examinan la historia de Chile, uno mira hacia atrás y ve como un remanso de paz comparado con los tiempos presentes, ¿verdad? Pero estudien los detalles de la historia de Chile, se van a dar cuenta los periodos de grandes conflictos que han habido. El siglo XIX tuvo 3 guerras civiles, si no me equivoco. Luego tenemos la Gran Guerra Civil del año 91. Luego tenemos los conflictos que se dieron en la época en que fue elegido el año 1920 Arturo Alessandri Palma. Después tenemos los conflictos políticos de los años 30, en que hubo varios eventos que tuvieron algo de farsa, pero que también eran reales, con algunos gobiernos como el de Montero que duraban una semana o dos. Yo de cabro chico alcancé a ver conflictos y huelgas y cosas violentas, y eso siempre ha estado presente en nuestra historia y en todas las historias, y a veces brota con más brutalidad. No olvidemos el 73, y no olvidemos las cosas que estamos viviendo ahora en el sur de Chile. Aparte de eso, la violencia generada por los narcotraficantes. Hoy día mismo, mientras preparaba el programa, 2 o 3 de estos asesinatos en que se acribilla a alguien en la calle. Eso es la realidad. Así es que los Estados Unidos, esta reunión masiva para rendirle homenaje a Charlie Kirk, puede tener frutos, puede estar grávido este evento de cosas terribles que a su vez van a crear reacciones, que a su vez crean otras reacciones, porque así es como opera el conflicto. El conflicto opera porque cada acto agresivo de un bando genera una reacción aún más agresiva del otro, que a su vez genera una recontra agresiva de este, y así se va multiplicando y se va elevando al cuadrado, luego al cubo, luego a la cuarta potencia, y lo que parecía una cosa puntual se convierte en una guerra. Se ve claramente en los procesos revolucionarios, por ejemplo. La Revolución Francesa es clarita cómo se dio esa multiplicación mutua que termina en el terror, la fase del terror, donde se guillotinaba todos los días a docenas, cientos de personas. Bueno, amigos, voy a contarles ahora de Urantiacos.cl, creadores de software de primer nivel para corporaciones, software a la medida, lo que exactamente usted necesita. Sigo con patriciastocker.com, que se dedican a registrar su marca en el Chile y el mundo para que usted no tenga problemas, y pueden haber graves problemas si uno no registra la marca. Le pueden robar su idea, le pueden robar su producto. Luego tenemos al arquitecto Diego Sándor, que los espera en el sur, en la región de los lagos, para diseñar y construir casas completamente distintas a lo que es estándar. Y quiero recibir ahora con mucho gusto a un nuevo auspiciador, Clinera.io. Entre paréntesis, para los que no saben qué es eso de IO, es una extensión nueva que es como .com o .cl. Usted la pone en el computador y va a llegar a un sitio igual. Clinera.io. ¿Qué es lo que es Clinera? Les cuento con más detalle. Es una plataforma de software médico inteligente que ofrece una gestión integral para clínicas, herramientas para automatizar y centralizar muchas de las tareas administrativas de una clínica, comunicación, agenda y seguimiento de los pacientes. Por ejemplo, mensajería omnicanal, o sea que usa todos los canales, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Fichas de paciente con historial clínico centralizado. Automatización con inteligencia artificial para tareas y conversaciones.
Marketing y seguimiento de leads con métricas e informes. Pagos online y agendamiento web. Con todo lo cual, usted reduce las inasistencias, gente que pide una hora y después no va, y tareas administrativas, mejora la conversión de pacientes y la gestión clínica, ofrece reportes, etc. Por lo tanto, si usted tiene una clínica y todavía usa una agenda común, usted está perdiendo plata, así de frentón. Clinera.io lo tiene todo en un mismo lugar. Agenda médica inteligente, venta, mensajería por WhatsApp, Instagram, Facebook y hasta un módulo de marketing que le dice cuándo realmente ha ganado con su publicidad. Todo eso, amigos, con Clinera.io. Yo ya visité el sitio y no hay ningún problema, se llega inmediatamente como si fuera clinera.com o .cl. IO es una nueva extensión que usted la puede usar ahora. No sé cuándo se inventó, yo no tenía idea, pero funciona perfectamente. Clinera.io. Y termino con wikiper.com. Contadores, auditores que están disponibles para tratar problemas contables de empresas grandes, medianas y pequeñas con la misma eficacia para que usted evite todos los problemas que trae consigo una contabilidad defectuosa. Esta semana ya les creo, esta semana y si no, a más tardar la próxima ya les voy a estar mostrando el nuevo libro que tenemos, estaría saliendo de prensa esta semana. Y dos cositas más. elvillegas.cl/tienda, usted puede adquirir estos libros, de los cuales ya les he hablado muchas veces, y otros que tenemos en stock todavía de ediciones anteriores. Y en elvillegas.cl/correo, usted se puede anotar, y ya hay más de 6.000 personas, para recibir todos los días un mail sobre los más distintos temas, muchos de ellos personales, pero en el fondo de interés para todos. Yo ya expliqué que ya entiendo que lo personal en el fondo que vale la pena es lo impersonal que vale la pena. O sea, lo que todos compartimos. Lo personal, que es puramente mío, no tiene importancia más que para mí, si es que. Así es que, ya sabe, elvillegas.cl/tienda para comprar libros y elvillegas.cl/correo para inscribirse, pone su nombre, su dirección de correo y le llegan gratis. Esto es gratis. Y apenas termine de grabar esto, voy a escribir otro mail. Y eso es, estimados amigos, todo. Voy a ver si Nicole va a estar disponible. Creo que parece que sí, me tinca que eso es lo que voy a ver aquí en el celular una vez que termine el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una semana bastante lenta de visitas, pero yo lo entiendo. La gente ha estado en otra esta semana. Ya pues, muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.